Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Esta canción se la enseñó la abuela a tu madre para presentarla al casting de niñas Tengo cantantes. miedo de la noche que poblada de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Saludos, buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, que hoy se honra de tener a uno de los más importantes artistas que ha dado nuestro país. Y hablo en el mundo cinematográfico, pero también artístico, porque es el director de fotografía que, por ejemplo, ha sacado así de bella y así de especial a Penélope Cruz en El Volver. Hablamos de José Luis Alcaine. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches. Qué honor para nosotros que esté aquí. Bueno, yo encantado de estar aquí con vosotros y charlando de cine, mi pasión. Maravilloso. Sin duda Podemos alguna. estar mucho, media hora me parece poco. Es que pues volvemos a hacer otro programa porque es inabarcable lo que nos puede dar la sapiencia de José Luis Alcaine, que ha elegido unas películas para poder charlar de la importancia de la fotografía. Guillermo Almori, buenas noches. Hoy vamos a hablar de una sección, de una parte del cine que es la que nos puede tocar el corazón. Fíjate que llevamos, yo creo, 8 años casi aquí con el programa y nunca habíamos dedicado un programa a la fotografía. Yo cuando estaba preparando este programa decía, qué pena, porque necesitábamos a José Luis. Porque la verdad es que es fascinante, ¿no? Y reflexionar en cómo esa fotografía muchas veces nos acordamos de las películas, incluso inconscientemente por la fotografía, porque nos acordamos de la escena, pero esa escena no sería igual sin la fotografía. Yo creo que hoy vamos a ver muchos estilos de fotografía, vamos a ver cómo la fotografía ha hecho que muchas escenas sean inolvidables y cómo ha influido tanto en la estética de la película como incluso en la narrativa de la película, que también ha influido. David, sin duda. Felipe Arram, muy buenas noches. Primero, enhorabuena por esa antena de oro que te han gracias. concedido y que es maravilloso. Ya nos la Muchas traerás. gracias. Ya la traeré aquí. Habla de la fotografía, el encuadre, la mirada del director de fotografía que muchas veces define una película. Es que yo creo que afortunadamente estamos rescatando a grandes maestros, aparte de que una película sea de tal o cual director, pero estamos rescatando y destacando el papel de la mirada, que puede ser una misma mirada adaptada a la trama de distintos directores, pero detrás de los ojos de ese director, detrás de la cámara, hay una temperatura de color y hay un escultor de la luz, que es lo más difícil. Decían todos los cineastas, este director de fotografía mía es capaz de esculpir la luz. Y eso es prácticamente un milagro. Y hoy tenemos a un maestro de maestros, Sí, 60 años de profesión. Ha trabajado con los más importantes en España y en Estados Unidos. Ha estado en Hollywood, pero sobre todo aquí en nuestro país. Ha estado al frente de las mejores películas y los mejores directores. 156 películas, 5 Goyas, 21 nominaciones, 2 premios del cine europeo por Volver y La mala educación. Y el artífice vamos a ir viendo mientras hablamos con don José Luis Alcaine, de algunas de las películas icónicas, como por ejemplo El Sur, El espíritu de la colmena, Volver, tantas películas. Haciendo balance de estos 60 años, y ahora entramos a debatir entre todas las películas que hemos elegido, sigue aprendiendo, sigue estudiando, sigue trabajando y sigue apasionándose con el cine. Es que es así, es así. Es decir, que el cine ha evolucionado constantemente y está evolucionando constantemente, a veces con algún error y otras veces con aciertos. Pero hay que estar siempre, digamos, aprendiendo. Eso es una cosa básica. Y en activo y con esa... Sí, con yo esa cuando fuerza. voy a las escuelas de cine les digo, no penséis que cuando salgáis sabéis, vais a seguir aprendiendo, porque esto es un oficio que no se acaba y es lo maravilloso que tiene. Y lo maravilloso que tiene es poder hablar con el creador de estas imágenes. Miles de anécdotas que es imposible abarcar aquí, pero sí que tiene un director preferido, ¿no? Estamos viendo algunas secuencias. Pedro Almodóvar, con él ha trabajado muchísimo, al igual que con Víctor Erice, pero las más recientes, Fernando Colomo y sobre todo Pedro Almodóvar.
¿Cómo es la relación de José Luis Alcaine con estos directores cuya autoría parece como que blindan un poco el producto, ¿no? Bueno, es que es curioso porque de alguna manera se piensa que se preparan mucho las películas, no se preparan lo suficiente, no se hablan lo suficiente, pero por una razón muy simple, y es que el director durante los 2 o 3 meses antes de hacer la película está, digamos, a la orden de cantidad de preguntas y temas que solventar. y de decisiones que tiene que tomar, y entonces realmente se habla menos de lo que haría falta hablar sobre lo que se va a rodar. Es que eso es importante. Y luego yo particularmente pienso que no se debe tampoco de hablar demasiado, porque hay que dejar la creación para el momento en que todo está en ebullición y están los actores, están el resto del equipo técnico, el director y todo haciendo su trabajo, y entonces ahí se va creando algo y se va creando sobre la marcha. Y si uno va con ideas preconcebidas, se equivoca. Qué bueno, qué interesante. Bueno, pues la última película en la que ha participado, tuvimos al director hace un par de semanas aquí, Fernando Colomo, pero además con un añadido, que Las Delicias del Jardín está hecha con móvil. Lo que le faltaba a don José Luis Alcaine es experimentar. ¿Cómo fue la experiencia esta? Ha sido fenomenal, fenomenal, porque tiene unas características rápidamente en los móviles que están muy bien, muy bien, muy bien. Y es que no se hacen notar, en el rodaje apenas se nota su presencia, y sobre todo cuando te metes en medio de la multitud o en medio de un hecho que hay mucha gente, está tan lleno de móviles que un móvil más pasa desapercibido. Es casi como una cámara oculta, ¿no? Sí, es como una cámara oculta. Y sobre todo, ¿sabes? Que es que aún los actores avezados con los que hemos rodado dicen es que es mucho más cómodo, porque nosotros siempre estamos un poco en tensión con la cámara ahí, porque no podemos mirar para allá porque está la cámara y tenemos que tener cuidado y todo se tiene que hacer con relación. Con el móvil te olvidas de eso. No había raíles para el No había traveling. raíles, se puede hacer a mano porque tienen un sistema, todos los móviles prácticamente, tienen un sistema estabilizador que es cojonudo, entonces puedes estar andando con él, no hace falta Steadicam, de verdad es una cosa asombrosa lo del móvil. Sabemos que el próximo Rodaje. proyecto es una película con Pedro Casablanc, el debut en la dirección. Yo creo que ahí volverán al cine tradicional. Y si le parece, don José Luis, como tenemos muchas películas y nos encanta oírle, vamos con las recomendaciones que hemos hecho, y que arranca con una que no había móvil ni falta que hacía, Las uvas de la ira, una película que ha querido traer como primera por una fotografía excelente de Greg Toland, uno de los maestros. Sí, claro, es que Greg Toland es el gran maestro, digamos, del blanco y negro, porque no llegó a hacer algo de color, pero prácticamente no, porque murió muy joven, murió a los 46 años, es jovencísimo. Y cuando había llegado ya, digamos, al sumum, digamos, a ser el director de fotografía venerado por la calidad de sus películas. Claro, es que habiendo hecho El Ciudadano Kane, La Loba, Bola de Fuego, Los sí. mejores años de nuestra vida, Sí, Nace una canción. Claro, Samuel claro, Goldwyn lo tenía contratado. Samuel Goldwyn lo contrató. Sí. Es que vive poco tiempo y sin embargo sus películas son majestuosas. Y hay una cosa que yo le he robado de alguna manera en esta época, porque lo iré contando, pero que es una afirmación que él decía que el cine debía de tener foco en casi todas las partes para que la gente se integrase. Y yo eso se lo he copiado, digamos, de alguna manera. A Greg Toland. Bueno, qué fotografía. Luego volveremos con él porque hay otras recomendaciones de películas que él ha dirigido, entre ellas director de fotografía de, por ejemplo, Ciudadano Kane. Si vamos con este ritmo podemos hablar de muchas, porque lo importante es que nos diga qué ha robado de cada director. Eso está muy bien. El paciente inglés, traes una película que a mí me emocionó, la historia, pero sobre todo esa fotografía tan bonita, con ese color. Tú fíjate, esta es de John Searle, la fotografía, y él introduce unas ópticas anamórficas muy concretas, que el maestro seguro que las conoce, que es 239-1, que consiguió fotografiar toda la anchura del desierto como si fuese un mar vivo. Es decir, gracias a él hay un protagonista que es
ese norte de África, las escenas de Italia. Exacto. Y gracias a la técnica, Minghella y la mirada de John Searle pudo hacer esta obra maestra que tiene unas texturas, un color, lo que decía antes el maestro Alcaine, es decir, cómo en medio del desierto te puede captar una tormenta como la que entierra a la pareja protagonista y salir perfectamente filmado. Y es muy importante la innovación tecnológica, como nos acaba de decir, ¿verdad? Ese tipo de cámara que introducen en el 97. Director que había hecho, entre otros, Único Testigo, La Costa de los Mosquitos, Gorilas en la Niebla, Rayman, El Club de los Poetas Muertos, estupendo, y Harry Potter y La Piedra Filosofal. Fijaos qué variedad de estilos tan importantes. Incluso en los títulos de crédito iniciales, ¿os acordáis que está sobrevolando el desierto? Exactamente. El Conde de Almasi, que nos quedamos todos extasiados. No, es un peliculón. Antes hablábamos, fuera de cámara, Guillermo, de la importancia de iluminar a una actriz. La reina Cristina de Suecia y Greta Garbo. Yo he cogido a William Daniels, que es, de hecho, he escogido este trozo para que lo vea la gente. Esto es unas pruebas, un test de cámara de Greta Garbo de iluminación. Es decir, lo hablábamos antes fuera del programa, lo importante que ha sido la iluminación para crear las estrellas clásicas de Hollywood. Es decir, la luz, se tiraban horas y horas y horas con dobles de luz que llamaban, que eran los que se ponían ahí, se parecían un poco a Greta Garbo, los ponían ahí esperando horas y horas y se eternizaban allí para coger el punto exacto. Y la fascinación, gran parte de la fascinación de esos seres fascinantes, ¿no? Que eran sobre todo las actrices, también los actores, pero sobre todo las actrices, Marlene Dietrich con Von Stenberg, Greta Garbo con aquí como Mulligan, Rita Hayworth, Gloria Swanson, claro. Todo eso era importantísima la iluminación, porque es la que creaba esa sensación de que eran seres especiales con una luz especial. Y sí que es verdad que Greta Garbo, aunque la vieras mal iluminada, era maravillosa, pero viéndola iluminada era espectacular. Y en estas pruebas de cámara que estamos viendo se ve eso, se ve cómo él pone un haz de luz que justo Greta Garbo tiene que ajustarse para que sea la mirada perfecta, claro, con el maquillaje perfecto, con la cara perfecta. Es decir, la fotografía de estos grandes fotógrafos era esencial para el desarrollo del Star System. Greta Garbo y Marlene Dietrich, que dependía absolutamente de lo que Stenberg ponía para iluminarla. Y las distintas gasas. Daniels tiene una anécdota que tiene gracia, ¿la conoces? De una de las últimas películas de Greta Garbo. Y Greta Garbo la vio, las pruebas, la primera proyección de las pruebas de montaje, y la vio y estaba Daniels también allí, y le dijo Greta Garbo, uy, yo no me encuentro, no me acabo de encontrar bien aquí. Y el otro se calla, se la queda mirando y le dice, es que tenga en cuenta que yo antes era más joven. Es que antes era más joven. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, pues seguimos hablando, claro, las llamadas de Hollywood que le están llegando al invitado. Eso suena. Perdonadme. No, faltaría más. Bueno, hay una de las imágenes icónicas del cine español, son los ojos de Ana Torrent en El espíritu de la colmena, como lo fue en su momento en Criacuervo. Esta película, una de las bellezas que tiene, aparte de la historia, es esa fotografía. La fotografía es estupenda. Es estupenda porque es de José Luis Alcaine, además, esta maravillosa historia. Es estupenda. Es Luis Cuadrado que hace una fotografía estupenda, pero piénsatelo un momento al ver la película, porque es una película como del cine mudo. La luz es de película del cine mudo. Si uno pone en blanco y negro El espíritu de la colmena, encuentra que es una película cojonuda de la época muda, porque es al fin y al cabo lo que perseguía Víctor de conseguir, y Luis se lo hizo perfectamente, vamos. Ha mencionado antes Ciudadano Kane, volvemos a Greg Toland, otra de las recomendaciones que nos trae el maestro Alcaine, es una obra maestra de un genio donde no podía fallar el encuadre, la iluminación. Sí. ¿Cuánto participó en ese encuadre, en esa luz, en esa fotografía, un hombre como Orson Welles? Pues poco. Sí, mira, yo a Orson Welles lo tengo más pillado, porque he visto mucho cine de él. Y cuando hizo dos películas portentosas, una de Greg Toland, de fotografía, y la otra, la siguiente, que no me acuerdo ahora. ¿El cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento. Sí, eso que es magnífica también, y es un blanco y negro precioso. Pero cuando sale de Hollywood, empieza a ser en Europa, de repente tiene que rodar con directores de fotografía europeos. Y en general son bastante mediocres, Mr. Arcadine es como fea de fotografía, sí. Es porque realmente los que aportaban
el trabajo fotográfico, digamos, de encuadre y de luz y tal, eran los directores americanos. Greg Toland siempre decía, que esto a mí siempre me chocó, que fue maravilloso para él la libertad que le dieron al trabajar para Ciudadano Kane, porque él decía, como Orson Welles se le dejaba hacer todo, era el niño prodigio que venía de la radio y que le iban a dejar todo, le dije, a mí me dejaron hacer todo, dice, nunca me habían dejado hacer todo, y yo le dije a Orson Welles muchas cosas que se han considerado logros de él, pero que fueron ideas mías. Claro, es que es así, es así. Bueno, de alguna manera Orson Welles lo reconoce porque luego los títulos de crédito pone director Orson Welles y debajo pone un poquito más pequeño, eso sí, pone Greg Toland. Bueno, y seguimos con Orson Welles porque Set de Mal es otra de las grandes películas donde el encuadre, donde ya es otro Orson Welles el que dirige, pero tiene una fotografía prodigiosa en pero blanco y también negro. norteamericana. Russell Metty, Invitación a la vida, Espartaco, Vidas rebeldes, Solo el cielo lo sabe, Obsesión, Escrito sobre el viento, Esta tierra es mía y esta joya. Fíjate, es que esto seguro que Alcaine lo sabe, es un gran angular de 25 milímetros y luego le ayudó mucho al viejo Orson en la planificación de ese plano secuencia, porque Russell Metty ya venía de la Universal, que es algo que está saliendo en este debate, como un gran maestro, ¿no? Y entonces esa temperatura que tiene el blanco y negro, que luego va a influir muchísimo en cineastas más actuales. Hay incluso Tarantino lo llega a decir, que Set de Mal le influye mucho, Christopher Nolan bebe mucho también de Set de Mal, y mantener a tantas personas en un mismo encuadre, con tanta profundidad de campo, con esa luz tan especial que tiene la película, que es de nocturnos, es una película muy de espacios nocturnos, donde está sudando Orson Welles. Y ahí lo vemos, como el encuadre desde abajo para potenciar esa imagen. Esa deformidad incluso, ¿no? Esa deformidad que tiene. Lo que es muy importante es lo que tú has nombrado, que es la profundidad de campo. Es decir, las películas de todos estos maestros estaban creadas en profundidad. No, ahora yo encuentro que el grave problema que tiene el cine es que es un cine plano, que está hecho para una planitud que es la pantalla o el televisor de casa. Pero es plano, no hay profundidad en la pantalla casi nunca, nunca. Es que el plano secuencia tiene 43 actores. Sí. Planifica eso. Planifica eso. Solo Berlanga lo sabía. Berlanga es otro maestro. Es otro maestro del encuadre y la planificación. Seguimos en blanco y negro porque La Mujer Pantera de Jacques Tourneur también tiene una fotografía prodigiosa. Es Nicolás Musuraka, que es uno de los creadores de toda la estética del cine negro. Es estupendo. Y de, creadores o de los más desarrollados del cine negro y cine de terror o de suspense, como en este caso. Y cómo funciona con las sombras. Con las sombras y cómo funciona con los reflejos del agua en la película. Es justo la escena que he cogido, la de la piscina. Es verdad, la escena que está en la piscina es crear es crear un decorado con luces. Con luces. Es decir, puedes tener totalmente decorado en una pared. A mí me pareció asombrosa y me pareció que fue poco aprovechado este director de fotografía, poco aprovechado porque hizo muy poco cine, no tanto como otros. Pero crea todo el clima impresionante. Tiene unos rugidos, una pantera, el agua que se refleja, ¿verdad?, en las paredes y en el techo. Y simplemente es eso. De hecho, en la película Cautivos del Mal hacen un poco referencia, ¿no?, a las películas de Val Newton diciendo, no hace falta ver a los hombres leopardo, que aunque se les oiga hay 4 sombras, ya está. Yo, por ejemplo, a veces doy clases de decoración y cine y yo enseño, digo, podéis decorar con sombras. Nunca se ha decorar una casa con sombras. Y eso es una cosa, es decir, a uso particular. Puedes poner una sombra aquí y no te falta nada más. Sí. Muy bien visto, ¿eh? Pero es que saben un montón, ¿eh? Los tres, los tienes que llevar demasiado. Bueno, pues seguimos hablando con el maestro Alcaine y es un lujo escucharle. Vamos con una película que él le puso su sapiencia y su arte, El Sur, Víctor Erice. Aquí de nuevo, con una luz prodigiosa, con una maravilla de encuadre, supo captar toda esa historia que había con Homero Antonucci, con grandísimos protagonistas, con esa Iciar Bollaín que debutaba en cine y sobre todo de nuevo a las órdenes de Víctor Erice, que no debía ser fácil trabajar con él. No era muy fácil, no era muy fácil porque tenía, es que tenía un concepto de la película que yo no terminaba de tener. Y entonces ahí, digamos, de alguna manera él estaba incómodo conmigo. Pero bueno, no pasa. Si quieres os lo cuento porque es rápidamente. Es que lo que él pensaba, el sur es la parte del norte, pero después íbamos al sur.
Y entonces yo decidí que íbamos a hacer un poco oscuro de más para la época, en la parte del norte, para darle luego mucha brillantez a la parte del sur. Como luego no se rodó la parte del sur, me quedé un poco en el aire y él decía, esto es culpa tuya, debía de estar todo como muy así, la gente no va a ir a verla porque es muy oscura. Y digo, yo creo que no, pero bueno, la película quedó así como quedó, que a mí me parece que está muy bien como está, pero bueno. Está muy bien y tiene unas escenas, estos movimientos de cámara, ¿eran más de Víctor o era por ejemplo, ¿no? Del baile de ese... Esto es de Víctor, esto es de Víctor. Pero sabes que no iba a ser ahí. La secuencia se tuvo que cambiar el mismo día porque esta secuencia Víctor la había pensado fuera, en el jardín. Y entonces la tuvimos que meter porque estaba nevando, la tuvimos que meter dentro y terminó siendo esta, ¿no? Pero que no se adaptó muy bien, porque la secuencia es una preciosidad, ¿no? Es una preciosidad. Yo lo que tengo bien, que lo que buscaba en el sur era que hubiese misterio siempre, que hubiese un misterio ahí que no terminase el propio de la historia, se reflejara aquí también. Se reflejase ahí también. No dar demasiado detalle porque todo quedase como a la imaginación del espectador. Y es lo que creo que se ha conseguido, ¿no? Seguimos hablando con el maestro José Luis Alcaine y hay una película en la que hemos coincidido todos, que es El Narciso Negro. Narciso Negro es una película donde una Deborah Kerr maravillosa despunta con una fotografía de Jack Cardiff, Pandora y el holandés errante, Guerra y Paz, Los vikingos, La condesa descalza, El diario de Ana Frank, pero aquí la ha querido escoger nuestro invitado porque Michael Powell y Emeric Pressburger no hubieran hecho la misma película sin la fotografía de Jack Cardiff. Eso está clarísimo, pero clarísimo. Además, la película se había estudiado para rodarlo realmente en la India, ¿no? Pero al final no llegaban el capital no llegaba. Entonces, esa es una palabra que a mí me disgusta, pero que aquí viene bien. Sorpresivamente, porque no es castellano, pero sorpresivamente, de repente se decidió en hacerla en estudio. Y el amigo Jack Cardiff hizo una fotografía prodigiosa porque no se nota nada que está hecha en estudio, que es dificilísimo. Ahora, con esta cosa de los green backing, esto que llaman rodar todo verde y todo ese tipo de cosas, se puede rodar bastante fácilmente. Pero en la época era terrible, ¿no? Como el año 46. De 46 está hecho a base de reproducciones fotográficas, de grandes reproducciones fotográficas en las paredes. Estamos de acuerdo en que no sabemos si esta o Las zapatillas rojas, también de Michael Powell y Emeric Pressburger, de nuevo con Jack Cardiff. Pero Las zapatillas rojas tiene algo que es distinto, que es sacarle partido a la sombra en los decorados, porque en los bailes, como es teatro, pero está puesta la luz de tal manera que solamente hay siempre como una sombra en la pared y tal, cosa que era dificilísima entonces, porque se operaba con muchos aparatos y cada aparato daba una sombra. Bueno, pues este hombre, Jack Cardiff, consigue que solamente haya una sombra y esa sombra sea expresiva, que eso es importantísimo. Y luego además el Technicolor Cardiff intensifica los rojos, intensifica los azules, los rostros. Los rostros. Y él era muy aficionado, que esto es una conexión del programa, que es a la pintura. Era fan de Turner, de Vermeer, de los grandes pintores, ¿no? Y entonces el Technicolor en manos de Jack Cardiff alcanza su máxima expresividad. Y era de las primeras, ¿sabes que Jack Cardiff, por una cosa rarísima, le contrataron antes de que apareciese el Technicolor por Inglaterra y estuvo trabajando en Technicolor antes de que se rodase una película en Technicolor es pionero en Inglaterra. Del sistema. Yo creo que habría que señalar que Jack Cardiff, decía antes el autor de la fotografía, yo añadiría A vida o muerte, que es una película que me encanta, esa de la escalera, que además lo que hace es mezclar el color y el blanco y negro, al revés que al Mago de Oz. El Mago de Oz, el mundo de fantasía era en color y la realidad era en blanco y negro, y en A vida o muerte la realidad es en color y la fantasía es en blanco y negro. Pero yo creo que habría que tener en cuenta que todas estas obras maestras de Jack Cardiff son especiales también
también porque están rodadas por Michael Powell y Emmerich Pressburger. Es decir, ya Cardiff sin Emmerich Pressburger y sin... Es maravilloso, es todo lo que has hecho tú, La Condesa Descalza, pero para mí no tiene nada que ver ya. Claro, es decir, lo que hace especial, eso que todos hemos coincidido, porque todos hemos coincidido cuando he dicho una película de fotografía. Fíjate, si yo pensase en solamente una película de fotografía, elegiría Narciso Oscar Negro. a la mejor fotografía, Sí. que no se nos olvide. Y diseño de... Pero no se lo diseño. dieron a las zapatillas rojas. No. No, fue consigue- al Narciso Negro. No, pero cuenta Cardiff en sus memorias, cuenta que según a él le contaron los miembros de las Oscar, maniobraron para que no la eligiesen en la terna o las 5 películas que podían ganar el premio. Decía, porque es que hay que dárselo por fuerza. Entonces, que no se escoja. Que Y no escogieron. En Una aquella época Zapatilla también Roja. eran muy recelosos a dar Oscars a películas inglesas. Querían que fuera, cuando se dieron a Hamlet de Laurence Olivier, hubo una queja tremenda. Y aquí no querían, solían querer apartar la cinematografía inglesa de las de Hollywood en aquella época. Y sobre todo los directores de fotografía ingleses, que eran muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Estamos finalizando, nos queda, bueno, vamos a hacer 2 programas dedicados al maestro Alcaine y a la fotografía, pero vamos a finalizar con algo un poquito más actual, con El Imperio Contraataca y con una de las sagas de la Guerra de las Galaxias, porque la fotografía de esta película, concretamente, es una de las más prodigiosas, no siendo la primera, que es la que deslumbró, ¿no? La de la Guerra de las Fijaos Galaxias. como tal. que George Lucas e Irving Kershner llaman de urgencia a Peter Suschitzky, Sí. que era un jovencísimo de 38 años que resuelve unos problemas de bajísimas temperaturas en Noruega, donde está rodado el comienzo de la película. Y se quedan fascinados, porque en 5 días este chaval, que también venía de hacer grandes películas en circunstancias muy extremas, utiliza, fíjate, Panavision anamórfico con lentes primo anamórficas, es decir, el tipo está utilizando una tecnología premium para esa gran película de la Fox, y entonces logra equilibrar la temperatura, la luz, todo el frío polar que hacía allí en Noruega, y sale esta joya, más luego La Ciudad de las Nubes, que es de nuestras favoritas, como esos naranjas, esos azules, esos colores pastel tan bonitos. Que no era de fácil, la- supongo, No es nada fácil. capturar No era- con luz sí. las espadas las de espadas, láser. claro. Sí, Estamos hablando del año 80 y tantos, ¿eh? O sea que- sí. Pero luego eso, tener espacios desde espacios atmosféricos a el interior de las naves estelares, pasando por parajes desérticos de hielo, ¿no? Que eso me parece increíble. Sí, no, están hechas con los medios de la época, que hay que quitarse el sombrero. Porque ahora es todo esto de lo que Digital. estamos hablando, que introduciendo el digital, de repente se perfecciona de una manera brutal. Y entonces la película de la época, la primera de la Guerra de las la Galaxias. Guerra de las Galaxias, verlas ahora... Aquello Sí. sigue estando en la memoria. de Aunque todos. siguen diciendo que es la mejor de la pero saga, te queda en ¿no? la memoria, pero de todas maneras la ves ahora y dices, joder, ahora sería otra cosa. Bueno, pero está la historia y está el maestro José Luis Alcaine, con el que vamos a despedir este primer programa dedicado a él, dedicado a la fotografía, pero sobre todo a él. Así que, como en los dibujos animados, no se vayan, amigos, que aún hay más. La semana que viene le esperamos de nuevo, señor Alcaine. Muy bien, encantado. Porque 60 años no es nada que febril la mirada, pero para nosotros es como un regalo de Reyes el Bueno. que esté usted aquí con nosotros. Seguiremos hablando de cine. Muy bien. Guillermo Almori, David Felipe Hasta Arranz. la semana que viene. Es Masterclass, tenemos masterclass. películas maravillosas Hombre, que hombre. comentar. Pero venid. Con Sí, el sí, sí. Les aseguro que vendrá. Aquí estamos. Nos vemos la semana que viene aquí en Secuencias en 24, segunda parte con el maestro José Luis Alcaine, grandes directores de fotografía del cine.